entender esta palabra, yo sé que usted ha leído la historia o ha leído la palabra, el capítulo o el libro de la carta de Filipenses, pero yo quiero ir un poco más adentro. Quiero hablar del hombre que escribió esta carta. Quiero hablar del hombre que se inspiró. No fue porque le nació o porque se lo inventó que escribió lo que escribió. Quiero hablar del apóstol Pablo, un hombre genuino de Dios, un hombre que era tan celoso en la ley antes de convertirse en el evangelio, que perseguía a los cristianos, a los que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. La palabra declara de que asolaba aquellos lugares, y Dios permitió eso porque Jesús le había dado un mandato a sus discípulos, que fueran y predicasen este evangelio después que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ellos se quedaron ahí mismo. Tuvo que suceder esto, que tuvo Dios usar a Pablo para que pudiera asolar aquellas sinagogas, aquellas iglesias, le podemos llamar hoy en día, para que aquellos cristianos que escucharon hablar, predicar, enseñar y profetizar y sanar y dar vista al ciego y hacer limpio al leproso, ese mandato los discípulos se habían olvidado. Porque ellos vemos la historia que cuando el apóstol Pedro comienza y es lleno del Espíritu Santo, se levanta con una gran autoridad. Pero cuando vemos la historia del apóstol Pedro atrás, vemos que él negó a Jesucristo. Es que, hermano, cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de confrontar los problemas, tenemos miedo de qué van a pensar las demás personas. Pero cuando el apóstol Pedro es lleno del Espíritu Santo, se para y comienza a predicar y les comienza a decir a aquellos hombres que ellos habían matado al Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que hubo un cambio extraordinario que pasó en la vida de aquel hombre. Pero estaba Pablo. Pablo no había caminado con nuestro Señor Jesucristo. Pablo no había escuchado al Señor Jesucristo. Pero él había sido instruido bajo la ley entre los mejores maestros de aquel tiempo. Era tan celoso que él creía que lo que predicaban aquellos hombres tal vez eran cosas vanas, tal vez era una secta religiosa, que ellos eran que se habían inventado lo que estaban hablando. Y dice que comienza a sonar y él estuvo presente cuando mataron a Esteban. Dice que a él se le entregaron las ropas de Esteban. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego él no se conformó de perseguir a aquellos cristianos en aquella región, sino que dice la palabra que pidió carta a los principales para perseguir a los cristianos fuera de aquella ciudad hasta Samaria. Pero vemos la historia del apóstol Pablo, que cuando va sobre Samaria, en camino a Samaria, se le presenta a Jesucristo, se le presenta el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le presenta aquel que había dicho: pasará cielo y tierra, pero mi palabra no pasará. Porque déjame decirte que el que se mete contigo, se mete con Dios. Porque la gente cree que el daño que te están haciendo es a ti, pero hermanos, saben que hay un Dios que está peleando contra ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Él creía que tenía una lucha contra aquellos hombres comunes y corrientes. Pero se le presenta el Señor con una gran luz y le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice la palabra que cayó. No fue del caballo ni del burro, porque muchos dicen que fue del caballo, pero la Biblia no dice que fue de un caballo, nomás dice que cayó a tierra. Amén. Y quedó ciego aquel hombre. Pero Dios tenía un hombre preparado ya para que fuera a orar por Pablo, por Saulo de Tarso en aquel entonces, para que le devolviera la vista. Pero aquel hombre había escuchado quién era Saulo de Tarso. Aquel hombre había escuchado que Saulo perseguía a la iglesia, los encarcelaba y
los azotaba. Y él sabía que tenían pavor a Saulo. Pero Dios ya tenía preparado todo. Y se le presenta en revelación a Ananías. Es un hombre que poco se escucha de la palabra. Solo en esa ocasión es mencionado. Así hay muchos que están escondidos, pero son conocidos por Dios. Amén. Hay muchos que no están adelante, pero delante de Dios son importantes. Y Dios les revela y les da el discernimiento y que pueden anunciar la palabra. Y dice la palabra que Dios se le presenta a Ananías en visión y le dice: ve y en la calle derecha y ahí va a estar un hombre y orarás por él. Señor, este hombre desola las iglesias. Este hombre no los quiere, porque muchas veces ponemos excusas nosotros. Pero vemos de que este hombre obediente con temor, porque sabía quién era Pablo, pero obedeció primeramente a Dios antes de sus temores. Porque cuando Dios nos manda un mandamiento, los tenemos que obedecer. Aunque haya temores dentro de nosotros, aunque digan lo que digan de aquel hombre, de nosotros vamos a ir. Déjame decirte que si Dios te ha dicho algo, es porque Él te va a respaldar a donde quiera que tú vayas. Porque déjame decirte que los que han creído en Él jamás han sido avergonzados. Jamás han sido avergonzados. Y por eso tenemos que echar fuera todo temor, todo miedo. Y vemos y comienza que cuando aquel hombre ora por Saulo, se le caen las escamas. Así pasó con cada uno de nosotros. Que cuando venimos a los pies de Cristo, se nos quitó el pelo que no nos dejaba ver. Se nos quitó aquella oscuridad que a lo que llamamos bueno, le pudimos discernir que era malo delante de Dios y delante de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo comienza una nueva vida. Pero Dios tenía un proceso grande para el apóstol Pablo. Y lo podemos ver conforme a la historia. Un hombre que amaba a Dios. Un hombre que determinó seguir los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que no le importó hacer lo que hizo o que le hicieran lo que le hicieron. Pero muchas veces nosotros, hermanos, en los momentos difíciles, balanceamos, turtumuleamos, pensamos muchas cosas. Pero este hombre no le importó lo que le hicieran, porque era tan grande el amor de Cristo en él que no le importaba meterse a donde nadie se había metido. Así tenemos que ser nosotros, porque hay mucha gente que tiene miedo de meterse a donde están los borrachos, a donde están los alcohólicos, a donde están las prostitutas, a donde están los homosexuales, a donde están los pandilleros. Pero déjame decirte, si tú has sido llamado por Dios, tú no tienes que tener miedo del diablo, tú no tienes que tener temor, porque el que está contigo es más grande que el que está allá afuera. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el miedo? El que es tu Dios es el que hizo todas las cosas, el que hizo los cielos y la tierra. Pero déjame decirte, Pablo, había una diferencia en Pablo, que Dios está anhelando que eso que tenía Pablo esté en cada uno de nosotros. Pablo tenía una intimidad con Dios. Pablo, desde el momento que se convierte en nuestro Señor Jesucristo, Pablo encierra una intimidad con Dios, una comunicación con Dios, una alianza con Dios, que le dice: heme aquí, yo iré, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios está deseando que tú y yo tengamos esa intimidad para escucharle y que Él nos pueda revelar las cosas antes que vengan, porque es una promesa que Dios tiene para ti y para mí. Porque el Espíritu Santo los avisará las cosas antes que vengan. Este hombre pasó dificultades, pasó castigo, pasó cárceles. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre no hubo nadie que lo detuviera. El diablo trató de detenerlo. El diablo lo quiso intimidar. El diablo lo quiso meter en la cárcel para que no